Escuchábamos el cuarto capítulo de la serie Vidas de Búsqueda que estamos transmitiendo en el marco de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, que se conmemoró el sábado 30 de agosto. Mañana emitiremos el último capítulo de esta serie. Vamos a saludar a continuación a Javier García, el expresidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación. ¿Cómo estás, Javier? Abogado también. Sí. Y profesor. También. Bueno, muy buenos días. De Derecho. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Javier. Nos parecía muy interesante conversar contigo sobre esta polémica que, bueno, Natalia Valdebenito en un espectáculo hizo un desafortunado chiste, ¿no? A propósito de toda esta polémica que ella mantuvo con José Miguel Villota, que la mantuvo muy presente en los medios de comunicación. Y ella en una presentación hace alusión que fue la única persona que se alegró por la tragedia de la mina El Teniente. Y esto alguien lo grabó en esta presentación, se subió a redes sociales y generó una gran polémica que tuvo su eco en la justicia, ¿no? Cuéntanos qué es lo que pasó con la Corte de La Serena para poner en contexto las implicancias del humor de Natalia Valdebenito. Bien digo. Bueno, lo que ocurrió en este caso es que al conocerse de esa rutina, de esas expresiones que había hecho Natalia Valdebenito, parece que familiares de una de las víctimas interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de la Serena, ¿no? Un poco, y pedían dos cosas, pedían como... decían que esto atentaba contra determinados derechos fundamentales y planteaban también, hacían la petición de que el tribunal, de que la Corte de Apelaciones ordenara a esta artista que se abstuviera de seguir realizando menciones en sus rutinas, ¿no? Sobre esta tragedia, ¿no? Y la Corte de Apelaciones, de manera provisional, declaró, digamos, aceptó la orden de no... la petición de no innovar, y eso implica que de manera transitoria ordena a Natalia Valdebenito a que se abstenga de realizar, de hecho dice realizar mofas o rutinas en base a esta tragedia, ¿no? Que a uno le puede parecer coherente como, bueno, sí, fue un criterio o fue una expresión desafortunada. El problema es que este tipo de medidas decretadas por un tribunal o por cualquier autoridad implican un caso de censura previa, ¿no? Porque los casos de libertad de expresión, lo que está previsto, y esto lo dice la propia Constitución, ¿no? Que prohíbe la censura previa, es que lo que corresponde son las responsabilidades posteriores. Es decir, que en el caso de que hubiera que haber un reproche o algún tipo de sanción, esta tiene que realizarse después. Y lo que hace en este caso la Corte de Apelaciones de La Serena es ordenar una medida de censura previa, ¿no? Y además ambigua, porque como que impide volver a referirse, ¿no? Y no entra al contexto, no entra al fondo tampoco de la situación. Entonces queda realmente una situación realmente confusa. Seguimos conversando con Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Y bueno, también Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, escribió una columna llamada Defensa de Natalia Valdebenito, ¿no? Y la columna dice, tener el deber o la prudencia o el buen tino de no decir algo no es lo mismo que estar obligado jurídicamente a ello. Hay muchas cosas que podemos tener el deber, por ejemplo, moral de no hacer, por ejemplo, mentir, pero ello no significa que el Estado o un tribunal pueda impedirme que lo haga. Según escuchábamos, Javier, esto no tiene fundamento, ¿no? Esta censura previa sería inconstitucional. Exactamente, sí, inconstitucional y contraria a todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Como la Convención Americana de Derechos Humanos, porque además son instrumentos que expresamente reconocen que el ejercicio de la libertad de información y de opinión se tiene que ejercer por cualquier medio y además sin censura previa. Es decir, se prohíbe a los organismos del Estado, incluidos los tribunales, decretar medidas de censura previa. ¿Qué es lo que hace esta medida? Como digo, esto no impide que pueda haber restricciones a la libertad de expresión, pero las libertades a la libertad de expresión tienen que ser siempre posteriores a lo expresado, ¿no? Entonces, decretar una prohibición de referirse a un tema a futuro va contra esta regla, ¿no? Contra este principio de prohibición de censura previa. Javier, ¿y es usual
este tipo de pronunciamiento judicial de censura previa? ¿Tú has podido rastrear algunos otros casos o estamos ante un caso realmente aislado, el de Natalia Valdebenito? Pues lamentablemente no es un caso aislado. Y de hecho en el Observatorio del Derecho a la Comunicación llevamos años, desde que creamos el observatorio, identificando este problema, ¿no? Sobre todo las Cortes de Apelaciones. E incluso hasta el año 2020, hasta la propia Corte Suprema aplicó en algunos casos medidas de censura previa, y esto suele ser en el contexto de comentarios en redes sociales o esto que se ha venido a denominar las funas, ¿no? Pero muchas veces son comentarios en grupos de Facebook, en alguna otra red social. Venía siendo habitual que las Cortes de Apelaciones fueran aplicando no solamente una obligación para proteger la honra de las personas que interponían algún recurso de protección, pues decretaban además que la persona se abstuviera en un futuro de seguir realizando afirmaciones de ese tipo. Y la Corte Suprema, a partir del año 2021, cambió su jurisprudencia y empezó a plantear que no se podría aplicar la medida de censura previa. Es decir, esto de abstenerse a futuro de seguir haciendo... entonces, lo que está haciendo desde entonces, desde 2021, la Corte Suprema, es corregir a las Cortes de Apelaciones. De hecho, lo acaba de hacer. En marzo de este año, corrigió a la Corte de Apelaciones de Concepción que en una controversia que se había dado en redes sociales, obligó a retirar los contenidos ya publicados, pero además aplicó esta medida de censura previa de abstenerse a futuro. Y ahí reiteró la Corte Suprema que esa medida no se puede llevar a cabo. Pero rastreando más casos, pues yo he visto que muy recientemente la propia Corte de Apelaciones de La Serena, el 8 de julio, dictó una sentencia donde planteaba también, en un contexto de conversación en redes sociales, una orden de abstenerse de seguir publicando sobre esas personas. Pero esto también lo he encontrado en la Corte de Apelaciones de Chillán y de Valpo, al menos hasta 2023, y en Rancagua, en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en 2024. Entonces, digamos que no es un caso aislado, puede que sean casos excepcionales, pero da cuenta de una situación problemática, de cómo las Cortes de Apelaciones están aplicando esta medida, ¿no? Y además luego nos encontramos que en general las Cortes de Apelaciones no están siendo no están siendo muy protectoras de la libertad de expresión y están entrando mucho a moderar contenidos de Internet, ¿no? No solamente casos como hemos visto, que este es un caso más conocido, que es un caso que ha tenido trascendencia, sino que está entrando a moderar conversaciones en redes sociales de poco impacto, ¿no? O sea, conversaciones muy locales, en situaciones así, ¿no? Y bueno, es llamativo este rol que está jugando los tribunales, ¿no? Y cómo lo están haciendo. Yo pensaba, Javier, esta mañana, si esta misma situación hubiese ocurrido hace 20 años, hubiese sido distinto, ¿no? Porque estos desafortunados dichos de Natalia Valdebenito se dan en una presentación que justamente alguien graba y sube a las redes sociales. Quisiera preguntarte por dónde está el límite de lo público y lo privado. Lo hemos visto también en filtraciones de chats. ¿Dónde está ese límite y en qué sentido nuestro sistema jurídico está preparado o actualizado para los tiempos que vivimos? Claro, sí, lo que ocurre es que hay, a la hora de digamos, reprochar o sancionar o limitar en la libertad de expresión, un elemento clave es la afectación a otros derechos y también en esa afectación qué dimensión han tenido esos dichos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo una conversación que se da en una instancia muy pequeña, privada, o en redes sociales, en perfiles que no llegan a tener mucha connotación pública, a casos como el de Natalia Valdebenito, que logran tener mucha repercusión, ¿no? Entonces ahí la afectación efectivamente puede ser mayor. Pero eso no significa que siempre haya que restringir. A veces el reproche es un reproche social. O a veces el reproche es que la propia persona que hizo esas expresiones pues pide disculpas, porque se da cuenta que fue desatinado. Bueno, que fue el caso, Natalia Valdebenito, claro, pidió disculpas. O sí, que fue desafortunado, ¿no? Entonces digamos que hay una automoderación también en el debate público, ¿no? Es decir, que nosotros podemos hacer una serie de expresiones
y que no necesariamente tiene que entrar siempre la justicia a resolver esa controversia, a moderar el debate público, ¿no? Sobre todo cuando son asuntos de interés general, ¿no? Que esa es una primera problemática, ¿no? Sino que también ahí hay una automoderación y una moderación colectiva cuando nos damos cuenta de qué cuestiones de lo que hemos dicho ha molestado a otras personas, y ahí, pues, la propia Natalia Valdebenito, pues seguramente a partir de lo ocurrido, se ha dado cuenta de la dimensión, ¿no? Es decir, era innecesario que un tribunal entrara a moderar este contenido, y además con una situación, con una medida de censura previa, ¿no? Y además, otra problemática tiene que ver con, decíamos, los asuntos de interés público. Los casos de asuntos de interés público, pues hay que, digamos, el margen de libertad de expresión es mayor. Pero claro, ¿qué ocurre con los casos de la libertad artística o en este caso las expresiones humorísticas? Es un terreno bien complejo porque se producen muchas polémicas, pero es precisamente en un entorno donde tenemos que tener más tolerancia y mayor flexibilidad, y además mayor contexto de lo ocurrido, porque si uno ve la frase descontextualizada y literalmente puede tener un significado, pero cuando le ponemos contexto, pues nos damos cuenta que, bueno, en este caso era una rutina humorística, era un caso de humor negro desatinado, ¿no? Pero que se enmarca dentro de una circunstancia en la que no hay una intencionalidad de dañar ni de menoscabar la dignidad de las personas. Javier García, quisiera preguntarte también por un poquito si podemos hacer una comparación de nuestra legislación, ¿no? Carlos Peña, en su columna Defensa de Natalia Valdebenito, publicada en el Mercurio, dice, alguna vez la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que sí, que es admitido quemar la bandera en un acto público. Y no porque el acto estuviera bien, sino porque si se impidiera ese acto, se lo sancionara, se estarían traicionando los valores que la bandera representa. En ese sentido, hay una exposición de Janet Toro, que justamente usted puede ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue polémica también, ¿no? La exposición Janet Toro, Intimidad Radical, Desbordamiento y Gestos, donde en una de las obras llamada La bandera en los tiempos de la indignación, Janet recorta la bandera, justamente la estrella, ¿no? Si uno compara el derecho en Estados Unidos y en Chile, ¿los límites son más o menos los mismos o no? No, Estados Unidos ha tomado una doctrina mucho más abierta de cómo entender la libertad de expresión, ¿no? Y en ese sentido es muy excepcional que se den restricciones en Estados Unidos, porque bueno, tiene una concepción del foro público, y, en el sentido de que cualquiera pueda expresarse y no limitar las expresiones de las personas, no inhibir el debate público, ¿no? Y entendieron desde muy pronto en esa democracia que había que tolerar expresiones incluso ofensivas, ¿no? Incluso la quema de la propia bandera, incluso agresiones contra símbolos patrios, ¿no? Y en ese caso es verdad que Estados Unidos es un ejemplo, digamos, más claro de esa forma de entender la libertad de expresión de manera abierta, pero es verdad que no todos los países lo son. De hecho, pues son numerosos los países que sancionan como delitos, pues, agresiones o injurias a símbolos patrios, ¿no? Chile lo hace en la Ley de Seguridad del Estado, por ejemplo, y de hecho ha habido al menos un par, o que yo conozca, un caso donde incluso se ha llegado a procesar y acusar a un artista por realizar una performance con la bandera de Chile, ¿no? Es decir, que son situaciones... digamos que son situaciones de discursos extremos que no todos los países resuelven de la misma manera. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los casos que hemos visto que incluyen a la bandera de Chile, se han dado en un contexto de expresión artística, ¿no? Porque digamos que uno puede quemar una bandera de Chile en una protesta, lo hemos visto, con lo cual, claro, ahí uno lo enmarca como una forma de protesta. Bueno, digamos que habría que analizar el caso, ¿no? Pero es que en casos de expresiones artísticas o de performances artísticas, la situación es distinta, porque en un contexto de expresión artística se dan estas situaciones donde uno juega con los límites, ¿no? Juega con lo simbólico. Entonces, cuando uno juega con lo simbólico, se pueden dar estas situaciones como pasa con esta exposición de Janet Toro, donde al interpelar o donde jugar con este simbolismo, pues digamos que
bueno, hay gente que puede estar en desacuerdo, puede no gustarle esa situación, pero claro, en algunos casos se ha planteado si eso puede ser delictivo. Desde mi punto de vista, no. Porque, uno, no hay una intencionalidad en ese sentido de hacer una deshonra o de afectar los símbolos patrios, sino lo que se busca es generar, pues, una interpelación, o a veces es una provocación artística, ¿no? Entonces, son terrenos complicados. Y de hecho, es el mundo artístico donde en Chile nos hemos encontrado quizás los casos de restricciones más llamativos, ¿no? De hecho, uno de los casos icónicos es el caso de la última tentación de Cristo, ¿no? Cuando se prohibió la difusión de esta película en Chile, ¿no? Un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que obligó a Chile a modificar su constitución para que no hubiera una medida que se pudiera aplicar censura previa en los casos de cinematográficos, ¿no? Javier, 10:24, se nos comienza el tiempo, pero quisiera preguntarte también por la situación en Gaza, ¿no? Quisiera citar una columna que publicó Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, llamada Silenciar la masacre, el propósito contra los periodistas en Gaza, que usted puede leer en radio.uchile.cl, y señala, la evidencia acumulada desde octubre de 2023 es devastadora. Casi 250 profesionales de la prensa han sido asesinados. No se trata de hechos fortuitos, sino de una estrategia deliberada para silenciar a quienes informan. ¿Cómo se entiende y cómo opera el derecho internacional en este caso? ¿No? Van más de 60.000 víctimas fatales, más de 250 periodistas. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen desde el ODS? Bueno, pues muy grave. De hecho, nosotros nos hemos sumado a una campaña que se realizó ayer, impulsada por Reporteros Sin Fronteras, donde pedían a distintas organizaciones y medios de comunicación que lanzaran este mensaje de alerta, ¿no? De que se estaban asesinando periodistas y que no iban a quedar periodistas en Gaza, ¿no? Porque, de hecho, el número es elevadísimo. Es decir, en ningún conflicto armado se ha dado, o sea, ni en la guerra de Ucrania, se ha dado una situación con este nivel de letalidad de periodistas, ¿no? Entonces es algo inédito y efectivamente de lo que se está alertando es de que hay un ataque dirigido, ¿no? En este sentido, bueno, los instrumentos internacionales de los tratados internacionales relativos a situaciones de guerra dan una especial protección no solo a los civiles, sino que dan una especial protección a los periodistas que están en cobertura, ¿no? Y claramente esta situación no se está dando en Gaza, ¿no? Hay un impedimento de entrada de periodistas extranjeros y son periodistas locales los que están siendo la voz y la imagen de lo que está ocurriendo. Y claro, esa imagen que se está saliendo, que está logrando visibilizar estos periodistas, pues está evidenciando una situación de un genocidio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que puede explicar que haya un ataque dirigido contra la prensa, que está cubriendo el genocidio de Gaza, porque está no solamente registrando esos hechos y documentándolos, sino que está mostrando al mundo las masacres que están ocurriendo allí, ¿no? Bueno, les recordamos también que hay exhibiciones en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y en el Museo Violeta Parra, exhibiciones gratuitas fotográficas justamente que dan cuenta de los horrores que han sucedido en Gaza. Javier, ¿alguna idea para cerrar? Se nos va el tiempo, pero nos queda un minutito sobre la libertad de expresión, los límites y los desafíos que tenemos. Bueno, ahí yo como siempre que venimos a este espacio, siempre como lanzar esa alerta. Y aquí les voy a dar un aviso porque en los próximos días se va a publicar un importante informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el año pasado el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, hizo una visita oficial, una visita in loco a Chile, y a partir de las reuniones que hizo con distintas personas y organizaciones, pues va a publicar en los próximos días un informe, ¿no? De hecho, vamos a tratar a ver si alcanzamos a realizar alguna reunión o algún evento o alguna actividad con el propio relator para que él nos cuente, ¿no? Estamos trabajando en eso, ¿no? Pero bueno, que nos busquen en redes sociales, en el perfil @odcchile, porque vamos a estar publicando sobre esto y vamos a estar haciendo difusión sobre este informe donde creemos que va a evidenciar
muchos problemas que tiene Chile en libertad de expresión y que son muy desconocidos, porque son cosas que pasan en regiones, que no afectan a gente, digamos, conocida, y que son casos invisibilizados, ¿no? Entonces, uno de los problemas que nosotros detectamos en Chile es que los problemas de libertad de expresión existen, quizás no tienen la dimensión o la gravedad de otros países, pero existen, y hay un desconocimiento de esos problemas, como pasa, por ejemplo, con lo que ha pasado con esta resolución judicial que hemos hablado hoy, que se ve como un caso excepcional, y cuando indagamos nos damos cuenta que no, que existe un problema en cómo los tribunales están interpretando la libertad de expresión. Muchas gracias por acompañarnos, Javier García, presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con Nano Stern, quien ya está en la radio para presentarnos su nuevo álbum Refugio. El Ballet Nacional Chileno presenta el debut en el país de la coreógrafa francesa Leila K., considerada una de las creadoras más destacadas de la nueva generación europea, quien llega con Brasas, una nueva creación para la compañía. 6 funciones, desde el jueves 28 de agosto al sábado 6 de septiembre, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket